Afirmativa, creo. Los que estén por la negativa, mayoría por la afirmativa. Gracias. Secretaria, queda aprobada el acta de la segunda reunión ordinaria de la Comisión de Justicia. Se comunicará a la mesa directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Como cuarto punto del orden del día está la lectura y discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la Comisión de Justicia relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, abro la palabra para que los diputados y las diputadas que tengan un pronunciamiento general al respecto de la misma puedan manifestarlo. Entonces se abre el registro de las y los diputados que quisieran participar. Diputada Lisbeth Mata Lozano. En lo general, sí, para posicionamientos en lo general sobre el proyecto de dictamen. Sí, diputado Villarreal. Sí, diputada. Diputada Verónica Juárez. ¿Alguien más en lo general? Diputado Luis Fernando Salazar. Sí, gracias. Antes de que les dé la palabra, sí quisiera hacer una aclaración. Hicimos un receso y, como bien lo justifiqué, porque dentro de la minuta hay propuestas de reserva que acordamos se plantearían en esta comisión, pero que para efecto de que las mismas pudieran consensarse o tal vez buscar un mecanismo de toma de acuerdos, tendríamos que tomar un receso para efecto de platicar con la fuerza mayoritaria en este Congreso, de tal manera que les pedí a los diputados y las diputadas que tenían observaciones, que tenían reservas y que nos las hicieron llegar a la comisión, pudiéramos platicar del tema. Esta discusión se dio, se platicó, se escuchó a los diputados que tenían observaciones y bueno, al final de esta ronda de intervenciones, pues daremos cuenta de los resultados de esta reunión, pero fue con ese objetivo, de tratar de buscar un acercamiento para aquellos diputados y diputadas que expresaron cambios y que tuviéramos la posibilidad de ver si estos pudieran procesarse, inclusive de manera acordada. Adelante, entonces les doy la palabra a quienes así se han registrado. Le doy la palabra a la diputada Lisbeth Mata Lozano del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias, con su venia, presidenta. Primero, dejar manifiesto sobre la posibilidad de este debate, se da sobre la ley orgánica, de la ley para la Fiscalía General. En ese sentido queda una duda importante sobre qué es más importante, una reforma constitucional o la propia ley de fiscalía. Esto lo pongo aquí en la mesa porque creo que sin duda la sociedad exige el debate principalmente de la reforma constitucional al 102, cosa que no ha sucedido. ¿Y a qué me refiero? A la fiscalía autónoma, una fiscalía que sirva. Eso lo dejo solamente como la exigencia de la sociedad presente antes de ver términos, sí de fondo, pero también de técnica legislativa en esta iniciativa. Sin duda la relevancia es que le brindemos al ciudadano una fiscalía que sirva, una fiscalía autónoma. Primero también dar en cuenta la participación de la sociedad. Desde esta Comisión de Justicia se abrió el foro para la participación de las organizaciones civiles
y precisamente generan participaciones no solamente verbales, sino por escrito para la mejora de esta iniciativa, que entraremos ya en los puntos específicos en las reservas que en su momento se van a presentar. Sin embargo, dejar en claro que la participación de la sociedad, de las organizaciones de la sociedad civil es de gran relevancia y es el llamado obligatorio que tenemos desde esta comisión, a dar apertura y a dar atención, sobre todo en esta comisión técnica que hacen apreciaciones precisamente de técnica, pero que impactan en el fondo de esta iniciativa, y sin ellas no podríamos avanzar en los temas, como el caso específico de las fiscalías especializadas. Creo que es un tema relevante y de importancia para todos en este Congreso. Es importante mencionar que en cada una de las reservas se tomará en cuenta estas participaciones, las haremos de manera puntual cada una de ellas, y para que se vea el reflejo principalmente de la sociedad civil, es lo que he venido manifestando. Y insistir, creo que es importante definir qué queremos hacia afuera, si queremos dar una fiscalía autónoma, un fiscal que sirva o un fiscal a modo para el presidente de la República. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Le doy la palabra al diputado Villarreal. Gracias, Presidenta. Juan Carlos Villarreal. Para tener instituciones públicas que sirvan, se necesita más que buenos deseos y más que buena voluntad. Hoy la oportunidad de tener una fiscalía que sirva, una Fiscalía General de la República plenamente autónoma, está en riesgo. Porque los buenos deseos y las declaraciones se desvanecieron ante los intereses de una nueva mayoría legislativa y del próximo gobierno federal, de este gobierno federal. La iniciativa original de reforma constitucional impulsada por el colectivo Fiscalía que Sirva buscaba corregir de fondo varios de los problemas del sistema de procuración de justicia, modernizarlo y fortalecer sus atribuciones. Dicha reforma, que además ha sido impulsada y presentada de manera íntegra por distintas fuerzas como Movimiento Ciudadano. Esta fue sustituida por una reforma que hoy se impulsa por la mayoría legislativa. Además de privar de la reforma constitucional para tener esta fiscalía autónoma, los colectivos han dejado en claro que es una ley que se impulsa con muchas inconsistencias. En Movimiento Ciudadano estamos de acuerdo en expedir la ley orgánica de la Fiscalía porque es una condición necesaria para la entrada en vigor de su autonomía, pero de nada servirá esta ley orgánica si le cerramos el paso a cualquier intento si no le cerramos el paso a cualquier intento de imponer un fiscal carnal y si no hacemos un buen instrumento jurídico. La negativa de sacar adelante la reforma constitucional para tener una fiscalía autónoma tiene consecuencias concretas. En primer lugar, sin esta reforma, el nombramiento del fiscal permanecerá en el ámbito de la relación entre el Ejecutivo y el Senado y sin la intervención y participación de la sociedad civil, lo que refuerza los vicios de las negociaciones cupulares. En segundo lugar, sin la reforma constitucional, las fiscalías especializadas carecen de autonomía, ya que sus titulares serán nombrados y removidos por el propio fiscal. En tercer lugar, sin la reforma constitucional se pone en riesgo la autonomía del órgano interno de control de la Fiscalía, ya que la iniciativa propone que éste dependa orgánicamente del fiscal. Pero como organismo autónomo debería ser responsable ante el Poder Legislativo. Como se puede observar, la falta de una reforma constitucional para garantizar la autonomía de la Fiscalía se reproduce en cascada en su interior, sometiendo a las fiscalías especializadas y al mismo órgano de control interno. Por si esto fuera poco, no cumple con las expectativas y acuerdos alcanzados con las organizaciones, ya que posterga el proceso de consulta ciudadana para revisar el modelo de la Fiscalía y no generaliza y no garantiza un proceso de transición adecuado. Además de presentar deficiencias como duplicidad de funciones, insuficiencia presupuestaria, falta de acceso a la justicia para las víctimas, entre otras muchas deficiencias. Este panorama resulta preocupante por dos razones. Por un lado, vemos cómo la nueva mayoría legislativa está faltando al cumplimiento de sus compromisos que se hicieron respecto a la discusión de esta iniciativa y que se acordaron con los colectivos. Esto es grave porque sienta un mal precedente en la forma de legislar en esta fuerza política. Y por otro lado,
Resulta preocupante observar cómo se diluye la oportunidad de transitar hacia un modelo de fiscalía plenamente autónomo. El cambio de régimen y el cambio de prácticas políticas no se va a lograr solamente con buenos deseos, se va a lograr cambiando las instituciones y por ello debemos seguir insistiendo en la reforma constitucional integral para tener una fiscalía autónoma, porque es una herramienta para lograr que los políticos cumplan su palabra y para evitar que las promesas y los compromisos se diluyan en deficientes procesos legislativos. Por respeto a esta soberanía, a esta comisión, porque no somos una ventanilla de trámites, sino somos una cámara revisora, y por respeto al trabajo que hicimos con los colectivos en la sesión del pasado 26 de noviembre, Movimiento Ciudadano votará en contra de este dictamen. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, diputado. A continuación, le voy a dar el uso de la palabra a la diputada Verónica Juárez. Gracias, presidenta, compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión de Justicia, a los medios de comunicación y a todas y todos los que nos escuchan. En principio, lamentar en verdad profundamente que a pesar de los esfuerzos que se hicieron, este dictamen que el día de hoy estamos discutiendo no pueda tener ninguna modificación. Eso es lo que ya sabemos, eso es lo que se ha adelantado y eso es lo que hay que lamentar, y más cuando se pone de por medio que es el tiempo el que se requiere, porque las y los legisladores, los diputados y las diputadas, las senadoras y los senadores, somos legisladores de tiempo completo, de todos los días. Y en ese sentido a mí me parece que sin ningún problema este dictamen pudiera tener algunas modificaciones que pudieran enriquecerlo y que sin lugar a dudas pudiera servir al próximo gobierno y que nos evitáramos el tener experiencias como la que ya tuvimos en la ley de remuneraciones, que por tantas prisas ahí estamos, con una ley con muchas deficiencias. Reconozco el trabajo de esta comisión porque hicimos esfuerzos muy importantes, como por ejemplo el del Parlamento Abierto y el escuchar a distintas organizaciones de la sociedad civil, que las escuchamos pues para plasmar sus propuestas, muchas en las que coincidimos aquí los distintos partidos políticos, pero lamento también decirlo que eso no ocurrirá, pero sí reconocer el tiempo de las y los diputados que estuvimos ahí para escucharlos. Quiero decirles, voy a contextualizar en este sentido, que cuando el 10 de febrero del 2014 se publicara en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron y se adicionaron y se derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de política electoral, entre los cuales se modificó sustancialmente la regulación del Ministerio Público, dotándolo de autonomía constitucional, organizado en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, con la cual se circunscribe su actuación únicamente en la investigación y persecución de los delitos, para lo que se instituye la figura de un fiscal general que sustituiría al actual procurador en aquel entonces general de la República. Era en verdad una reforma muy alentadora, fue muy alentadora y fue un gran paso que se dio también en el Congreso. Y si bien es cierto que esta reforma constitucional tuvo el reconocimiento por haber establecido la autonomía constitucional del Ministerio Público, hubo severos cuestionamientos por organizaciones de la sociedad civil, ya que la misma establecía dos disposiciones transitorias que en el fondo representaban un límite a su autonomía. El transitorio 16º, que establecía que el último procurador designado por el presidente de la República Mexicana se convertiría en automático el primer fiscal general de México por el plazo de 9 años, sin necesidad de pasar por un proceso de selección, evaluación o escrutinio público. Y ahí estuvo el PRD. Y ahí estuvieron también muchas legisladoras y legisladores de partidos políticos, incluyendo al de la nueva mayoría ahora, en donde nos manifestamos en contra del pase automático. Es así que el 27 de agosto del 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó precisamente
el artículo 16º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, que se publicará el 10 de febrero para eliminar el llamado pase automático, según el cual el Procurador General de la República en funciones quedaría designado como primer fiscal general en automático. No obstante, dicho dictamen, todos fuimos testigos de ello, quedó acotado respecto a una reforma integral que estableciera un verdadero diseño institucional de la Fiscalía General de la República con un esquema de transición de las y los operadores del sistema de procuración de justicia, es decir, sin una reforma al apartado A del artículo 102 constitucional. Si bien la reforma constitucional del año 2014 es ampliamente reconocida por haber establecido la autonomía de la nueva Fiscalía, la misma fue cuestionada por diversos colectivos, como ya decía, de la sociedad civil, ya que desde esa perspectiva mantiene disposiciones que heredan los vicios, debilidades y prácticas que han llevado al colapso del sistema de justicia penal en México. Si bien el llamado pase automático se eliminó desde el texto constitucional, el dictamen no lo garantiza, por el contrario, lo fomenta. No hay elementos objetivos que nos permita sostener que el próximo fiscal general será verdaderamente autónomo e independiente del Poder Ejecutivo. No percibimos estándares de idoneidad para designar al fiscal general, prácticamente el estándar para acceder al cargo se mantiene igual. No orienta por sí mismo un criterio para seleccionar al mejor perfil para una responsabilidad de tal envergadura, ni desde el punto de vista de sus atributos técnicos, ni desde la lógica de su autonomía e independencia política. Eso por hablar ya de la lucha que hemos dado por tener una fiscalía autónoma. Daré algunos comentarios que tienen que ver con este dictamen. La ley que se emite con el presente decreto no cumple con los requerimientos que el constituyente permanente estableció para la construcción, como decía ya, de una fiscalía que goce de autonomía e independencia en el desarrollo de sus investigaciones. Votaremos en contra porque las fiscalías especializadas en materia de combate a la corrupción, en materia de delitos electorales, en materia de derechos humanos y en asuntos internos que se crean a través de esta ley, tienen múltiples factores que acotan su autonomía, lo cual vulnera el derecho de acceso a la justicia de todas y todos los mexicanos. Votaremos en contra porque la coordinación general constituye en los hechos una vicefiscalía, lo cual lesiona gravemente la autonomía de las fiscalías especializadas al constituirse como un órgano fiscalizador de su actividad. Votaremos en contra porque los servicios periciales no gozan de la independencia que han recomendado los organismos internacionales, lo cual transgrede la naturaleza de las investigaciones que desarrolle. Votaremos en contra porque no se crea dentro de la estructura orgánica de la Fiscalía un cuerpo policíaco especializado y autónomo que lleve a cabo las investigaciones, situación que contraviene los principios del nuevo sistema penal acusatorio y en consecuencia no se garantiza la integridad y la calidad de las investigaciones. Vamos a votar en contra porque no se establecen los mecanismos correspondientes para dar cumplimiento al mandato judicial de constituir una comisión de investigación para la verdad y la justicia en el caso de Iguala, violando con ello los derechos humanos de las víctimas. Votaremos en contra porque el plan de investigación penal no constituye un plan estratégico institucional y presenta una serie de inconsistencias y aspectos que van desde la previsión social del delito, la estadística y los diagnósticos, cuyas funciones ya realizan otras instituciones como el INEGI o el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en donde pone como potestativa la consideración de los análisis y diagnósticos. Votaremos en contra el presente dictamen porque no existe el estudio de impacto presupuestal, con lo cual se viola lo establecido en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Votaremos en contra, como ven, porque no hay garantías de tener un fiscal. Me queda claro que el reciente gobierno tendrá un fiscal a modo. Por eso anunciamos también que presentaremos 46 reservas y un voto particular correspondiente. Es cuanto. Gracias, diputada. Han quedado registradas estas
reservas, así como su voto particular. Le doy la palabra al diputado Luis Fernando Salazar. Muchas gracias, presidenta. A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, vengo a fijar la posición en favor del dictamen en los términos en los que fue aprobado en la Cámara de Senadores. No podemos negar que una de las grandes deudas de nuestro país desde la reforma penal del 2008 es el rediseño de las instituciones de justicia para lograr que éstas cuenten con las estructuras y herramientas necesarias para perseguir los delitos de manera eficaz. En las cifras está la realidad. Hoy la Procuraduría General de la República no es capaz de esclarecer ni los homicidios en México. En los últimos 8 años, de los 400 homicidios por los que inició una investigación, únicamente logró conseguir 2 sentencias condenatorias. Es decir, 398 familias, madres, padres e hijos de esas víctimas se han quedado sin una respuesta por parte de la autoridad encargada de conseguir justicia en este país. Esa efectividad inferior al 1% se replica prácticamente en todos los delitos. No hay que ir más lejos. Las cifras de impunidad y de inseguridad hablan del fracaso de una procuraduría cara, ineficiente y obsoleta, que tiene más del 80% de sus empleados asignados a tareas administrativas y el 20% de los agentes del Ministerio Público que se dedican a los casos no tienen habilidades técnicas ni de investigación ni litigación ante un juez. Frente a ello, desde 2014 establecimos en la Constitución la urgencia de contar con un nuevo modelo, una fiscalía que efectivamente resuelva y logre hacer justicia con base en la realidad que vive nuestro país. Desafortunadamente han transcurrido 4 años en los que el Congreso ha sido omiso en expedir una ley que regule el funcionamiento de esta fiscalía, de la que depende no solo su operatividad, sino el nombramiento de su titular y otros fiscales, como es el caso del encargado de combatir la corrupción. Más de un año llevamos ya con un encargado de despacho al frente de una procuraduría que ha quedado desarticulada. Hoy, que apenas inicia un nuevo gobierno que está obligado a dar resultados, sería muy lamentable correr el riesgo de seguir incluso hasta el siguiente año con un encargado de despacho, por la ausencia de una ley que permita al Senado proceder al nombramiento del próximo fiscal y a esta Cámara analizar la suficiencia presupuestal. Aunada a la urgencia, los diputados de Morena estamos a favor de la ley en los términos de este dictamen, porque lo que se plantea es un cambio radical frente al modelo ya inoperante de la Procuraduría, un modelo que ha sido fruto de muchos años de análisis y mesas de trabajo con expertos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades. Algunos de los elementos que contribuirán a este cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía es la flexibilidad en la investigación y persecución penal. Esta ley elimina la rigidez con la que se desarrollan actualmente las investigaciones, dotando a los equipos de recursos humanos multidisciplinarios para adaptarse a los fenómenos delictivos con la rapidez que se requiere. Se incorpora un plan de persecución penal por medio del cual se identificarán los problemas para priorizar su atención con el fin de dar respuestas adecuadas y diferenciadas a las demandas ciudadanas, de acuerdo a la incidencia de los fenómenos delictivos de relevancia nacional. En función de eso, será el despliegue territorial, estableciendo unidades o equipos que puedan integrarse y desintegrarse en la medida que se cumplen los objetivos que motivaron a su creación. Ya no habrá estructuras fijas y necesarias, dado que cada estado atiende una realidad y una incidencia criminal distinta. El servicio profesional de carrera y la regulación de diferentes subsistemas será el elemento que ayude a garantizar el ingreso y el desarrollo del personal más calificado para la institución. La experiencia internacional y nacional indican que establecer transformaciones de esta envergadura sin garantizar un proceso planificado y gradual de cambio genera incentivos perversos para llevar a cabo procesos estrictamente nominales,
Por eso el plan estratégico de transición que se propone resulta fundamental. Este consistirá en una serie de procesos que irán desde evaluar al personal, cerrar las estructuras existentes, con el análisis de los riesgos que implicará trastocar intereses, con la vigilancia ciudadana en todo momento. No quiero dejar de atender inquietudes compartidas por organizaciones de la sociedad civil. La necesidad de una reforma constitucional se contempla en el artículo 13º transitorio, donde se prevé un análisis de las reformas constitucionales que sean necesarias a partir de un diagnóstico preciso, con la puesta en marcha de la Fiscalía, es decir, a partir de identificar qué sirve y qué no, se definirán los artículos, además del 102 constitucional, que hay que reformar. La ausencia de fiscalías especializadas respecto de temas de la mayor relevancia para las víctimas y la sociedad obedece al objetivo de no replicar el modelo anterior, que creando unidades o fiscalías fingía dar respuesta al clamor de las víctimas, mientras solo se creaban elefantes blancos y un infierno de ventanillas múltiples para las víctimas. Que no existan fiscalías especializadas en un delito no quiere decir que no existirán especialistas en la investigación del mismo, concentrados en combatir los mercados, las redes y estructuras criminales específicas. Por ello, nuestro voto será a favor de este dictamen, por estar a favor de contar con un equipo de expertos, investigadores y litigantes que sepan defender y dar resultado caso por caso a los delitos que más lastiman a la sociedad. Un modelo capaz de dar respuesta y proteger los derechos fundamentales de las víctimas golpeadas por esta violencia brutal que nos duele a todos. Una institución capaz de asegurar el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de lo que les sucedió no les vuelva a repetir y no les vuelva a ocurrir jamás. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Mariana Rodríguez Mieri Terán tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, pues, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, miembros de la comisión y personas que nos acompañan. Nosotros hemos venido diciendo desde el principio que inició este proceso de revisión de la minuta que se nos remite del Senado de la República, los principales puntos que preocupan a mi partido, el Revolucionario Institucional. En primer término, diría yo que es la reforma al 102 constitucional. No es una reforma menor. ¿Qué entraña el 102 constitucional? La autonomía o no del fiscal y de la fiscalía. Mucho se ha platicado que ahora será una fiscalía autónoma, se hicieron ciertas promesas, etcétera. Pero nosotros entendemos que en la ley no se pudiera contravenir lo que dice la Constitución. La Constitución en el artículo 102 pone expresamente el mecanismo por el cual se designará y se removerá al fiscal. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que efectivamente, como se encuentra ahorita la redacción del 102, termina siendo una facultad del Ejecutivo el poder designar a través de un procedimiento, conozco el procedimiento, los 20 nombres que tiene que nombrar el Senado, etcétera, pero me refiero, en última instancia, en caso de que no se pudiera procesar, recaería esa facultad en el Ejecutivo, en el titular del Ejecutivo. De la misma manera, la remoción es una facultad que tiene exclusivamente también el titular del Ejecutivo. El otro tema que nos preocupa a nosotros del 102 es el perfil que viene para poder ser nombrado fiscal general de la República. Efectivamente, ser mexicano por nacimiento, efectivamente contar con un título que tenga con mayores de 10 años de antigüedad de título profesional de abogado, tener buena reputación y algún otro que se me estaría escapando a lo mejor, pero no hay una especialidad que se requiera ni una experiencia en el manejo de temas penales. Estas especialidades y esta experiencia, consideramos nosotros, sería de primordial importancia para poder tener una persona, un fiscal que hiciera justicia, que yo creo que en eso tendríamos que estar de acuerdo todos los partidos, que lo estamos haciendo por el bien de nuestro país.
Entonces, nosotros planteando del punto que la principal preocupación de nosotros es el 102 constitucional, pasaríamos al tema que efectivamente aquí el 102 constitucional no está en la mesa, eso también lo sabemos. Pero la minuta que se origina, que va a ser la ley reglamentaria al 102, pues tendría de inicio esos vicios que nosotros les estamos poniendo a su consideración. Ya hablando de la minuta como tal, tendríamos algunas preocupaciones también. El coordinador general, que es un funcionario que se está nombrando, que no tiene sustento constitucional, tiene, si ustedes revisan, las mismas facultades que el fiscal, tiene en automático, sería quien lo supla hasta por 3 meses si se ausentara del cargo, y no tiene, sí dice la ley que deberá reunir los mismos requisitos, que como ya se los mencioné, a nuestro juicio son insuficientes, pero de la misma manera no prevé el mecanismo de nombramiento, sino lo está dejando únicamente a poder ser nombrado de manera directa. ¿Qué nos preocupa con esto? Que pudiéramos tener entonces un fiscal que estuviera ostentando el cargo, pero que hubiera un vicefiscal, si me permiten la expresión, que tuviera las mismas facultades, pero no hubiera pasado por los filtros para poder llegar a ser elegido. El otro tema que nos preocupa mucho, y estoy tratando de agrupar en temas generales las preocupaciones que nosotros tenemos, sería la estructura que se está presentando ante esta nueva fiscalía a través de esta ley orgánica. A ver, la ley orgánica efectivamente organiza a las instituciones que brindarán servicio a la ciudadanía. A nosotros nos preocupa, entiendo los puntos que se han vertido aquí, los he escuchado con atención, en el tema de que se está buscando un modelo más flexible. Nosotros consideramos que debe de haber fiscalías especializadas en diversos temas, no únicamente los que anota la Constitución, que efectivamente sí vienen contemplados, que es mínimo electoral y corrupción, no, sino también ir un poco más allá. ¿Por qué? No es únicamente el tema de poder atender de manera más flexible o no, que eso no creemos que esté peleado con tener con las fiscalías. Es un tema de visualización y de visibilidad. Sería un tanto como decir, no es necesario que exista ONU Mujeres, pues está la ONU, que es un gran paraguas, como este caso, la Fiscalía Especializada en materia de derechos humanos. Nosotros estaríamos porque hubiera, particularmente en los delitos que causan mayor flagelo a la sociedad, estaríamos hablando de secuestro, estaríamos hablando de trata de personas, que no necesariamente es un delito que únicamente afecta a las mujeres, y estaríamos hablando de una fiscalía también que atendiera el tema de las mujeres, particularmente si estamos en esta legislatura de la paridad. Creemos que sería importante seguir teniendo una visibilidad de estos temas en particular. Por otro lado, nos interesaría mucho que también en esta estructura se contara con una unidad de atención a víctimas del delito, se contara con una unidad de género que tuviera que ver no solo con esto que yo les comento de los delitos de los que son víctimas las mujeres, sino de una unidad que revisara al interior de la Fiscalía cómo se está tratando el tema de género, procesándolo al interior, y de la misma manera que se visibilizara el Instituto de Ciencias Periciales, que también consideramos nosotros que debe ser una parte fundamental, puesto que en este nuevo modelo de justicia penal, acusatorio y oral, como ustedes bien saben, parte fundamental es la investigación técnica que se pueda llevar a cabo, para poder aportar pruebas científicas, que la mejor manera de hacerlo, por supuesto, es a través de peritos oficiales en cada una de las disciplinas que se estuvieran requiriendo. El cuarto gran tema que me gustaría a mí abordar aquí con ustedes, compañeras y compañeros, con mucho respeto, es el tema del impacto presupuestal y el tema del cronograma. El impacto presupuestal, pues por supuesto, no solo porque es un requisito que tenemos en la ley de que siempre que se acompaña, se presenta una iniciativa de una ley de esta magnitud, debe ir acompañada por el impacto presupuestal, que puede ser a través del instituto que tenemos aquí en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para planificar lo que tiene que ver con los presupuestos, sino también porque es una ley, si ustedes me lo permiten, sui generis en sus transitorios. ¿Por qué? Porque estamos avanzando
de una procuraduría, y si ustedes me lo permiten les señalaría yo 3 momentos. Estamos avanzando de una procuraduría que trabajaba con averiguaciones previas, puesto que aún el sistema tradicional no se ha terminado y habrá algunas averiguaciones que no puedan ser concluidas, puesto que particularmente en el tema de desaparecidos, pues son delitos que se continúan ejecutando en el tiempo. Después tenemos una procuraduría que tiene ahora carpetas de investigación con el nuevo sistema de justicia penal, y estaríamos transitando a esta nueva fiscalía que efectivamente estaría utilizando el nuevo sistema de justicia penal, pero no estaría, no sería la misma institución que conoció de primer momento de estos delitos. Entonces nosotros estaremos muy interesados en saber cómo se pretende aterrizar este cronograma y esta transformación de una institución a otra, y por supuesto ahorita en el mes que estamos hablando del presupuesto, pues considerar qué es de lo que se trata y cuáles son la cantidad de unidades. Nosotros pediríamos que en esta estructura estuviera aún más detallado. Por favor, que no se piense que nosotros estaríamos en contra de que estas fiscalías o unidades que se están contemplando fueran más flexibles. Entendemos la necesidad, particularmente en los delitos del fuero federal, de que estas unidades puedan acudir a los estados, no así en los delitos que son concurrentes, que como ustedes saben, también existirían estas fiscalías en los estados. ¿Y por qué me preocupa? Porque se prevé que estos modelos se repliquen en los estados. Entonces es un tema de la mayor trascendencia. Por otro lado, quisiera yo hacer un reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil que en un ejercicio de parlamento abierto vinieron a compartir con nosotros y a poner a nuestra consideración las opiniones que tenían. Han sido recogidas en el dictamen que se acordó en esta comisión, que serían de esa manera recogidas, para que podamos nosotros tomarlas en consideración y llevarlas en las reservas que estaríamos planteando. Nosotros, como Partido Revolucionario Institucional, ya entregamos nuestras reservas por escrito y estaríamos también pensando y haciendo un razonamiento en el tema, que lamentamos que este primer ejercicio de Parlamento abierto no haya tenido su reflejo en este dictamen que se está poniendo ahora a nuestra consideración, no por la comisión, sino en el planteamiento que se trae de no modificar en la minuta del Senado. Entendemos lo que aquí se ha dicho, que se requiere que las administraciones que llegan tienen el derecho de organizarse como mejor lo consideren, porque las obligaciones recaerán en su ámbito de atribuciones, pero también consideramos que es importante que si vamos a tomar en cuenta las opiniones de la sociedad civil, seamos congruentes con lo que estemos diciendo y veamos estos puntos de la misma manera reflejados en nuestros dictámenes que estemos presentando a consideración de la opinión pública. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Le voy a dar la palabra a la diputada Ana Ruth García Grande del Partido del Trabajo. ¿Me pasan un micrófono, por favor? Ana Ruth. Gracias, presidenta.